Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Bitácora Arquitectónica. Yo soy Alicia, próxima arquitecta, y hoy vamos a estar abriendo un nuevo capítulo. Ya recién empezó septiembre, son los primeros días, es el primer programa de septiembre, así que agosto vamos a ver cómo nos fue, qué hablamos, qué temáticas tocamos en el mes de agosto, porque fue un mes bastante contrastante, ¿no? Desde edificios que hablamos que estaban dados vuelta más o menos, y hasta arquitectas que diseñan como si el espacio fuese agua y que hacen formas súper locas y súper dinámicas. Y todos esos temas los hablamos durante agosto, y es por eso que ahora, para abrir septiembre y para empezar, vamos a hablar un poco de todo este recorrido que hicimos y repasar un poco los temas que hablamos en ese mes, que estuvieron súper interesantes, súper llamativos. Y además, por si se perdieron de algún programa, hoy los van a poder repasar a todos y vamos a poder revivir algunos de esos bellos momentos que tuvimos durante todo agosto, que tuvimos muchísimos programas, la verdad. Hoy el día está bastante nublado, está lloviendo de a ratos, llueve a la mañana, también granizó un poco, así que vamos a hacer que este día vamos a ponerle más color, vamos a ponerle onda, vamos a hacer que realmente brille, ¿no? ¿Qué más hicimos durante agosto? En general recorrimos distintos iconos, muchas emociones también, hicimos entrevistas y hasta hablamos sobre el CONICET. Ese fue un tema que tuvimos en cuenta, que estuvo muy trending en el mes de agosto. Así que si se perdieron de algún episodio, este va a ser el momento para que podamos mirarlos y volver a ver todo esto, para poder aprender un poquito más y saber un poco qué es lo que nos faltó, qué es lo que tenemos para ver también durante este mes, porque hay temas que sabemos que tienen partes, ¿no? Como por ejemplo, una de las secciones que a mí más me gusta, que es el de cómo construir tu casa. Ya hicimos la segunda parte de ese programa y por supuesto que este mes vamos a tener la tercera parte, así que quédense al tanto, nosotros les vamos a ir comentando todo para que ustedes vayan viendo qué temas vamos a abordar durante septiembre. Y como a mí también me interesa saber qué les interesa a ustedes, también tenemos hoy una consigna disponible para que ustedes puedan contestar ahí. Nosotros les preguntamos qué temas les sorprendió más este mes, pero las opciones que están en el Instagram que les pusimos, que nos pueden seguir como La Académica 985 en todas nuestras redes sociales, ahí tenemos distintas opciones de temas que estaban planeados para que se hablen durante agosto, pero que no se llegaron a hablar, como por ejemplo el tema de las pirámides de Egipto, el tema de espacios públicos que funcionan y los que no, y hay otras dos opciones más. Otra es, por ejemplo, cómo construir tu casa, pero la parte 3. Y así tenemos distintas opciones. No recuerdo cuál es la cuarta. Son 4 opciones. Y ahora ustedes lo que tienen que elegir es cuál de esos temas, dependiendo del resultado que salga el más votado, lo vamos a hablar en un próximo programa. Porque justamente son los temas que no hablamos, exceptuando, ahora me acuerdo del cuarto, que es la cancha de Boca. Ese tema sí lo hablamos y lo vamos a repasar hoy, entre todos los temas que hablamos en agosto. Hubo como una complicación hoy con la consigna, porque siempre nosotros tenemos la pregunta y hay que tener las opciones para que ustedes puedan elegir. Y bueno, hubo todo un loco con las opciones. Pero igualmente sirve para que ustedes puedan interactuar con nosotros en las redes sociales, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya volvemos con más. Somos tu radio este invierno 2025. Ya regresamos a Bitácora Arquitectónica. Son las 10:10 en toda la Argentina y hacen 21 grados en Posadas, con una tormenta bastante potente. Pónganse sus botas de lluvia, sus paraguas, no se olviden porque
la lluvia no les va a perdonar hoy que salgan así nomás a la calle. Bueno, yo creo que ya podemos arrancar a repasar uno de los temas que habíamos hablado durante el mes de agosto, que habíamos arrancado con un tema que era sobre un edificio conocido como el Centro Pompidou, que está ubicado en Francia. A mí me gusta también repasar todos los temas que nosotros vimos durante el mes porque sirve un poco para repasar por ahí los datos más relevantes, sirve para mirar un poco qué es lo que se habló y qué es lo que también nosotros recordamos de esos programas. Ese día me acuerdo que estaba súper interesante la consigna que habíamos puesto, si a ustedes les gustaba o no ese edificio. Y justamente la opinión a la que habíamos llegado en esa oportunidad fue que es un edificio que quizás uno no se imagina que está ubicado en Francia. Por ahí el estilo que tiene no es realmente algo que represente lo que la gente común entiende como Francia o Europa en general, ¿no? Entonces eso estaba muy interesante de analizar. Pero además este edificio no lo trajimos simplemente por ser un ícono en la arquitectura, porque realmente a pesar del estilo que tiene, que puede ser muy polémico, es un ícono justamente por ser polémico, pero también lo habíamos traído para aprender cómo se analiza un edificio en arquitectura. Entonces cuando ustedes tengan que, para los que son estudiantes, cuando tengan que hacer un análisis, ustedes pueden usar todos esos tips que habíamos usado, todos los ejes en ese programa, para poder analizar cualquier otro edificio. Porque en general son los mismos ejes los que se usan para analizar, ¿no?, un edificio. Entonces, este edificio fue diseñado por Piano y Rogers, dos arquitectos muy reconocidos actualmente, y expone lo que otros edificios esconden, porque justamente este edificio lo que tiene es que las instalaciones, todas las cañerías de ventilación, de agua, de electricidad, todo esto no está oculto dentro de los muros, sino que está por fuera del edificio. E inclusive los pintaron con tubos de colores, tiene toda la estructura también que es visible, y todas las escaleras que son externas y que van como trepando toda esta fachada que tiene el edificio. Entonces, ¿cómo también nosotros podemos analizar un edificio? Bueno, ¿qué ejes tenemos para poder analizar cada parte de un edificio, una vivienda o cualquier antecedente o caso de estudio que nosotros tengamos? Bueno, por un lado tenemos lo que es el contexto, la forma, todo lo que tiene que ver con morfología, si es cuadrado, rectangular, etc. La función, para qué sirve básicamente el edificio. La parte más técnica, que tiene que ver con los materiales, tiene que ver con el tipo de instalaciones que tienen, si tiene instalaciones pasivas, activas, etc. Y por otro lado tenemos también todo lo simbólico, todo lo que represente a ese edificio, ¿no? Quizás tiene muchos signos, por ejemplo, esto se puede aplicar mucho en lo que son las iglesias, ¿no? Entonces ahí podemos ver distintos signos que se van aplicando en lo que es la arquitectura, además de acompañado de otras cosas, porque la arquitectura no viene sola, siempre viene acompañado de, por ejemplo, algún mobiliario, de diseño industrial. En algunos casos también se analiza mucho lo que es la tipografía que se usa en algunos edificios, por ejemplo en los cines se usa mucho. Esto se puede traer como tema, ahora se me ocurrió la idea, porque hay un estilo arquitectónico que se llama Art Deco, que tiene mucho que ver con lo que es la tipografía y un poco el diseño gráfico. Entonces estaría buenísimo que nosotros traigamos ese tema a colación, ¿no?, para lo que es el programa. Por ahí también un poco para combinar todas estas áreas que tenemos en común. Bueno, ¿qué podemos concluir de lo que es el Pompidou? Porque el Pompidou no se camufla, no se esconde, siempre está ahí y llama la atención. Es como una declaración de acá estoy y mírenme porque soy
realmente algo que admirar. En muchos casos quizás al principio uno no tiene esta valoración de este edificio. Hay arquitectos que después me contaron que fueron a visitar este edificio y que muchas personas no les puede llegar a gustar a primera vista, pero cuando uno ve el espacio y está habitando ese lugar, realmente comienza a apreciar y entender muchas de las ideas que Renzo Piano puso en este edificio, ¿no? Porque recordemos que es un centro cultural. Entonces es un tema que a muchos les llama la atención, ¿no? Poder habitar ese espacio y tenerlo en cuenta para nuestros propios diseños, ¿no? Un dato curioso que no podemos dejar pasar sobre este edificio es sobre la escalera mecánica, que comúnmente la gente la llama oruga y tiene vistas panorámicas para todo lo que es París. Esto se logra justamente, como les había dicho, porque esta escalera va rodeando lo que es el edificio y por eso uno tiene todas estas vistas súper bonitas de lo que es París. Así que es un edificio que queda pendiente para ir a visitar y que ustedes los pueden adicionar a su lista de pendientes para visitar, ¿no? A pesar de que no sea lo más representativo quizás, pero créanme que es un monumento que vale la pena ir a visitar. O no sé si se lo puede llamar monumento porque no es de los edificios más antiguos de París, pero igualmente es un icono de la cultura contemporánea. Bueno, tenemos muchos temas para hablar hoy. Tenemos para hablar de Zaha Hadid, para repasar sobre la cancha de Boca también, y todo eso lo vamos a estar viendo acá en Bitácora Arquitectónica. Así que quédense atentos que vamos a estar debatiendo sobre todos estos temas y repasando un poco todos estos datos curiosos que tenemos. Pero primero vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Somos la Universidad Gastón Dáchari. Ofrecemos una educación de vanguardia con propuestas académicas innovadoras. Encontranos en una de nuestras 3 sedes en la provincia de Misiones, ubicadas en las ciudades de Posadas, Oberá y El Dorado, o en Resistencia, Chaco. Más información al WhatsApp 376 51 80 053 o ingresá a www.ugd.edu.ar. Universidad Gastón Dáchari. Creadores de futuro. ¿Te interesa la salud, la alimentación y querés ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas? La carrera de nutrición te forma para evaluar, planificar y supervisar la alimentación de individuos, grupos y comunidades. Estudiás materias como biología, psicología, nutrición humana, educación alimentaria y salud pública. Convertite en un profesional clave para prevenir enfermedades y promover hábitos saludables. Podés trabajar en hospitales, clínicas, escuelas, comedores, centros deportivos y más. Inscríbete en la Universidad Gastón Dáchari. Título oficial, UGD. Comprometidos con tu futuro. Y ya estamos de regreso a Bitácora Arquitectónica. Son las 10:23 en toda la Argentina y estamos acá para seguir repasando todos estos temas que vimos durante el mes de agosto. Otro de los temas que habíamos hablado, no podemos dejar pasar a las arquitectas icónicas que nos representan hoy, porque hablamos de Zaha Hadid, la reina de las curvas, que en este episodio habíamos hablado de un montón de edificios que ella diseñó y ustedes habían elegido también cuál era el que les gustaba más de todas las opciones que le habíamos puesto, que tenían nombres además súper complicados, así que vamos a tratar de decirlos de nuevo porque la verdad es que con la cultura que tiene ella obviamente tenemos estos nombres que capaz son un poco más ajenos a nosotros, ¿no? Porque fuimos desde Van Gogh al mundo, básicamente, porque ella ya es una arquitecta global. Todo el mundo la conoce, todos reconocen sus edificios y son edificios que podemos verlos no solamente en un lugar, sino distribuidos por todo el mundo.
Zaha Hadid diseñó edificios que parecen flotar, bailar y hasta respirar. Son edificios que tienen mucho movimiento, porque justamente ella es una arquitecta que se las juega con lo que son las formas. Ella no hace simplemente formas lineares o con con paredes rectas, digamos, sino que ella se la juega un poco más y va con lo que son las curvas, además de que tiene edificios enormes, no son simplemente viviendas, ella hace centros culturales, puentes, museos de arte y todo esto con unas características que realmente llaman mucho la atención visualmente. ¿De qué edificios hablamos en esta oportunidad? Bueno, teníamos por un lado lo que es el Centro Heydar Aliyev, teníamos el Museo de Arte Siglo XXI, teníamos el Puente Sheikh Zayed, y como esta arquitectura, lo que tienen en común todos estos edificios es que desafían la lógica y la gravedad. Entonces, de todos estos edificios que habíamos visto, nosotros les preguntamos cuál les gusta más, pero cuál de todos estos también les gustaría visitar. Es una buena pregunta que podemos hacernos, ¿no? ¿Y qué les gustaría o qué piensan que les va a hacer sentir todos estos edificios? Porque quizás a veces verlo en una foto es una cosa y verlo en persona es otra muy diferente. Además de que no es lo mismo de que nos guste quizás un edificio y qué tantas ganas nosotros tenemos de después visitar ese edificio. A mí, por ejemplo, me había gustado mucho el puente, pero porque tengo una cuestión con los puentes que me súper interesa cuando hay puentes icónicos diseñados por arquitectos. Es súper bonito ver todo esto, porque además muchas veces pasa de que se piensa que los arquitectos, por no tener quizás toda la base de física y matemática y de estructuras que tiene quizás un ingeniero, no pueden llegar a diseñar un puente, cuando en realidad sí se puede. De hecho, Zaha Hadid lo hizo, entonces ¿por qué yo no podría diseñar un puente más adelante, no? ¿Por qué yo no podría reformar lo que es el puente para ir a cruzar a Paraguay, por ejemplo? No sé, digo la idea nomás. Tenemos como dato curioso que Zaha Hadid fue la primera mujer en ganar el premio Pritzker. El premio Pritzker habíamos hablado que es como si habláramos del premio Nobel. No, es un premio súper importante en lo que es la arquitectura. Si uno gana ese premio, generalmente es porque ya tenemos toda una trayectoria y tenemos un montón de aportes a lo que es el mundo de la arquitectura, el diseño y la construcción también. Bueno, podemos ir pasando a otro tema que hablamos en lo que fue el mes de agosto, en donde se habló muchísimo del tema con el CONICET. Fue un tema muy trending topic en el mes de agosto porque justamente había un streaming que se estaba haciendo, es decir, un video en vivo, en donde se mostraban todos los descubrimientos que se encontraban abajo del fondo del mar en Argentina, particularmente. Y salieron un montón de imágenes muy llamativas de algunas de la estrella rosada, por ejemplo, y que recordaba a personajes de dibujos animados, y también salieron muchos memes sobre el tema. Y nosotros acá lo que hicimos fue traer un poco ese tema relacionado un poco con la arquitectura y llevar la arquitectura por un lado mucho más climático y relacionarlo con todo este tema, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver el CONICET con la arquitectura? Bueno, un poco es esto de que el fondo del mar no tiene nada que ver con una vereda, o sí. Entonces nosotros lo que hicimos fue, desde esa transmisión que se dio en Mar del Plata, pudimos hablar un poco de temas relacionados con lo que es la infraestructura verde, el diseño urbano y el clima. Cómo el clima y tener en cuenta esto para el diseño de nuestras casas tiene mucho que ver con lo que es la arquitectura y cómo afecta a la forma en la que nosotros vamos a vivir en nuestras casas, ¿no? Entonces, todo esto que pasa a 3.900 metros de profundidad en el mar también afecta a cómo construimos en la superficie. A veces siempre se habla de que en realidad la arquitectura
no debería de existir la arquitectura bioclimática, sino que la arquitectura de por sí ya debería de ser bioclimática. Uno cuando diseña arquitectura o cuando hace arquitectura ya debería estar entre nuestros parámetros impuesto esta idea de tener en cuenta el clima, tener en cuenta la infraestructura verde, que sea sostenible en el tiempo. Todo esto ya intrínseco en lo que es hacer arquitectura y no dividirlo en lo que es arquitectura bioclimática. Y está muy bueno que nosotros tengamos esto en cuenta, ¿no? Porque la infraestructura verde no es solamente una decoración, no se trata solamente de poner plantas o de poner árboles que sean bonitos, sino que también es una supervivencia y no solo para el medio en el que estamos, el medio natural, porque si bien aporta lo que es la flora y la fauna, también nos aporta a nosotros. Porque, por ejemplo, habíamos dicho como dato curioso que si tenemos un techo verde, un techo con una losa y con plantas arriba, básicamente, puede bajar hasta 5 grados la temperatura interior de nuestras viviendas en verano. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta todo esto, vamos a tener mucho más confort dentro de lo que es la vivienda en sí, ¿no? Vamos a estar con un ambiente mucho más fresco, vamos a estar usando menos el aire acondicionado y todo esto simplemente por tener en cuenta cuál es el clima de nuestra ciudad y qué elementos arquitectónicos usar para que sea mucho más fresca nuestra vivienda. Que puede ser un buen tema también para que lo desarrollemos mucho más ampliamente porque ya tenemos como esa base teórica de, bueno, tengo en cuenta el clima de Misiones, por ejemplo, que es súper caluroso. Ahora, ¿qué tips podemos usar para que las viviendas y antes de construir la vivienda sean mucho más frescas? Eso lo podemos tener en cuenta para un próximo programa, ¿no? Bueno, tenemos tiempo para hablar de un tema más, para repasar un tema más que habíamos hablado, que creo que fue el viernes pasado, que nosotros hablamos sobre cómo construir nuestra casa parte 2. Pero para que practiquen un poco la paciencia, antes de hablar de lo que es colocar ladrillos y todos estos aspectos más constructivos de una obra, hablamos un poco de lo que son los planos necesarios para una construcción. Porque después de elegir el terreno, que fue la primera parte, llega el momento de diseñar, dibujar y imprimir todos esos planos que tenemos que necesitamos para lo que es la obra en sí y poder llevar adelante la obra. Porque estos planos es donde básicamente nosotros vamos a tener toda la información disponible de cómo va a ser esa casa y hasta de cuántos tornillos nosotros vamos a necesitar para esas viviendas, ¿no? Entonces es un paso muy importante que nosotros no podemos pasar por alto y necesariamente hay que sentarse con el arquitecto o el ingeniero o la empresa constructora que nos esté diseñando la vivienda para entender cómo funcionan estos planos. Hablamos un poco de planos arquitectónicos, planos estructurales, planos de instalaciones y también un poco la parte legal sobre estos planos. Porque justamente antes de los ladrillos hay líneas y dibujos que son los que van a hacer posible que se haga realidad nuestras ideas y todas nuestras viviendas y diseños que querramos construir. Hay una pregunta que podemos hacernos sobre este tema, que es ¿qué parte del diseño a veces nos genera más dudas? A veces los clientes suelen ir a los estudios ya con una idea fija. Algunos tienen cero idea, pero hay muchos que ya tienen como una cierta imagen en la cabeza de cómo quieren que se vea su vivienda, ¿no? Pero quizás hay alguna parte que no se la imaginan tanto o les cuesta más pensarla. ¿Y qué es lo más importante que nosotros tenemos que entender antes de construir? Yo creo que quizás la parte más compleja, no de diseñar, sino de quizás comprender la complejidad de esa parte, es justamente los baños, por ejemplo.
porque es un lugar donde pasan muchísimas cosas al mismo tiempo. Se necesitan muchos artefactos, se necesitan muchas terminaciones, muchas instalaciones, muchos caños, y es un espacio que no hay que dejar de lado, y es un espacio que también necesariamente tiene que quedar bien después para que sea habitable, ¿no? Porque aunque no parezca, es muy importante que nosotros diseñemos un buen baño, tanto en la parte de diseño con las terminaciones y cómo se va a ver, como en la parte más constructiva para que después no haya problemas, como por ejemplo de que no funciona la luz o no hay suficiente luz en el baño para maquillarse, o que la ducha no funciona y que tiene problemas con lo que es el agua caliente, por ejemplo. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, y todo eso pasa en un espacio bastante reducido de lo que es la vivienda, porque el baño que representa capaz el 2% de una vivienda. Entonces es muy bueno que nosotros tengamos en cuenta estos espacios tan complejos, ¿no? Pero como dato curioso, para cerrar un poco el tema de los planos y todo esto, en Posadas tenemos esta cuestión de que nosotros tenemos que presentar a la municipalidad todos estos planos. Generalmente piden los planos arquitectónicos de instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas, y me parece que hay uno más que se tiene que presentar en esta carpeta municipal, pero este es como una base de lo que es la construcción en sí, porque después para lo que es la obra se requieren muchísimos planos más que son súper útiles para tener en cuenta. Entonces, toda la información que se le da a la municipalidad es relativamente poca en relación a lo que después uno necesita, porque fíjense que yo les hablé, por ejemplo, de planos estructurales que no necesariamente se presentan en esta carpeta municipal, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que la carpeta de su vivienda, de su diseño, tiene muchas más cosas y no solamente esto que se presenta para aprobar un proyecto, ¿no? Bueno, ya son las 10:36 en toda la Argentina. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como La Académica 985, o también pueden escribirnos a nuestro WhatsApp como 3764 727704. Ahí pueden mandarnos todas sus inquietudes, todos sus comentarios y sus ideas para próximos programas o próximos reels. También podemos ir armando varias cositas, ¿no? Y con esto nos vamos a una pausa y ya volvemos con más en Bitácora Arquitectónica. ¿Listo para dar tu primer paso hacia tu futuro? En la Universidad Gastón Dáchari te ofrecemos UGD Virtual, la plataforma de educación 100% virtual. Estudia cuando y donde quieras y obtené títulos oficiales y nacionales. Para más información, virtual.ugd.edu.ar. Gastón Dáchari. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dáchari te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar, con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Este espacio también es tuyo. Contactanos por redes o WhatsApp este invierno 2025. Web www.laacademica985.com.ar. Una radio con onda. Y vos del otro lado. Buen combo, ¿no? No. Y volvimos ya a Bitácora Arquitectónica. Son las 10:45 en toda la Argentina. Y antes, el primer tema que estábamos escuchando era Physical de Dua Lipa. Y este tema se lo voy a dedicar a mi mejor amiga, que es Ori, que estamos muy, muy emocionadas con Dua Lipa. La verdad que a las dos nos encanta. Y esta canción, sobre todo, creo que representa bastante la onda que tiene ella, un poco las vibras estas de ponerse muchos brillitos, de siempre estar con
la energía para arriba, a pesar de que el día está bastante nublado hoy. Nosotros con la música que siempre les pasamos en este programa, en Bitácora Arquitectónica, siempre levantamos un poco el ánimo, ¿no? Pero bueno, hablando de ánimos, uno de los temas que también hablamos durante el mes de agosto fue todo relacionado con lo que es un poco el patrimonio, la emoción y distintas voces dentro de la arquitectura. Porque uno de los temas que es el que ustedes mismos habían elegido en las redes sociales de la Académica 985 fue la Bombonera, una arquitectura que late por distintos motivos. Y este edificio, este estadio, fue diseñado por Viktor Šulcík y fue inaugurado en 1940. Esta bombonera no solamente tiembla, porque muchos hablan justamente de este temblor que se siente cuando hay distintos partidos, sino que también late en un sentido mucho más simbólico y representativo para lo que son los jugadores, el equipo y también un poco la hinchada, ¿no? Entonces hablamos un poco de la forma particular que tiene, la forma en D, la acústica única que se da cuando durante todos los partidos, y también un vínculo con el contexto que es justamente el barrio La Boca, porque hay edificios que son tan representativos de un barrio que necesariamente se relacionan con su contexto y representan lo que es el barrio. Siempre se habla de que los barrios tienen una identidad, ¿no? Siempre tienen esta cuestión de tener características similares, y por eso es que se reconoce en realidad un barrio, no solamente por un nombre o una cuestión geográfica catastral de decir, bueno, yo vivo en tal avenida y tal calle y ese es mi barrio, sino también por una cuestión de signos y visualmente cómo nos identificamos con ese barrio y toda la cuestión más perceptual del urbanismo, ¿no? Entonces, diseñar con emoción es diseñar para la memoria también, porque ¿cuántos recuerdos podemos tener de un mismo edificio, de un mismo estadio de fútbol? Inclusive hasta si no es que fuimos al partido en persona. Una de las curiosidades que habíamos mencionado sobre este episodio era sobre la acústica del estadio de la cancha de Boca, la Bombonera. Porque el estadio lo que tiene como particularidad es que amplifica todos los cantos que se realizan de la hinchada como si fuese casi un anfiteatro romano, ¿no? Tiene toda esta cuestión de la curva que hace que todos estos cantos suenen mucho más fuertes de lo que estamos escuchando, ¿no? Otro de los episodios relacionados con lo que es el patrimonio, hablamos un poco de Posadas, particularmente con la Casa Habana y el Art Deco en Posadas. Quiero que sepan que esta no es la única casa que tiene Art Deco en su diseño. Tenemos muchas otras viviendas para poder explorar todo este diseño, y lo habíamos mencionado en ese programa, y que próximamente en algún reel que vamos a hacer con la facultad, seguramente hablemos de estas otras viviendas que tienen el mismo estilo, y está bueno para ir viendo todas estas características que se van repitiendo de un mismo estilo, ¿no? Está ubicada en lo que es al lado de la Cafetería Habana, en las calles de Santa Fe y Colón. Esas son las calles donde está ubicada, y ustedes pueden pasar y mirar y reconocer todos estos signos y distintas características, más que nada formales, que habíamos mencionado en el programa. Es una fachada con mucha historia, toda la calle Santa Fe tiene muchísima historia para que nosotros podamos reconocer. Pero esta particularmente habla sobre el Art Deco, más que nada en un contexto más local de Posadas, y no es... se relaciona mucho con lo que es los balcones, por ejemplo. Esa es una de las piezas que ustedes pueden mirar de esta casa. Todas las líneas verticales que tiene y detalles que, a pesar del correr de los años, sobreviven entre el café y esta esquina que por ahí fue un poco taponada, ¿no? Que, bueno, a pesar de las circunstancias, aún así podemos conservar al menos lo que es la fachada.
estaría bueno que nosotros sepamos, para un próximo programa podemos ponerles como consigna qué edificio de Posadas les gustaría que se conserve tal y como está. Esto un poco relacionado a lo que es el patrimonio de la ciudad de Posadas y cuestionarnos cómo nosotros por ahí cuidamos nuestra propia historia, porque muchas veces los edificios son un registro de todo lo que pasó antes y nosotros tenemos que cuidarlo, ¿no? Porque es algo que nos representa hasta hoy en día. Por más que se haya construido hace muchos años, son edificios que nos siguen representando hasta hoy y está bueno también para recordar todo lo anterior a nosotros, ¿no? El Art Deco en Posadas aparece tanto en viviendas como en algunos otros edificios un poco más grandes. Y por ahí a veces también los podemos ver en otros lugares. En Buenos Aires se puede ver mucho lo que es el Art Deco. Es un muy buen ejemplo para ir a visitar y recorrer. Y también hay una contraposición quizás con lo que es el Art Deco, que es el Art Nouveau, que es otro estilo que se contrapone mucho a lo que es ¿no? Este estilo de líneas rectas. El Art Nouveau es todo lo opuesto. Y en Buenos Aires ustedes pueden ver todo esto, pero en edificios muchísimo más grandes. Y está buenísimo para compararlos y tener en cuenta qué otros lugares nosotros podemos ir y recorrer y mirar lo mismo que vemos en Posadas, pero con otra escala. Bueno, otro de los temas que habíamos tenido durante el mes de agosto fue una entrevista que habíamos hecho con Bitmi Vega, que es una estudiante de arquitectura avanzada, pero ella, además de ser estudiante, también ya está ejerciendo profesionalmente. También es ayudante de cátedra en una de las materias de planificación urbana en la Universidad Católica de Santa Fe. Y también es una de mis grandes amigas que, ahora que me acuerdo, nosotras fuimos juntas al evento de UNE, Espacio Abierto, y fuimos a recorrer todo este espacio y fue súper divertido. Próximamente voy a estar subiendo en mis redes sociales un post con todas las fotos y videos que tomé. Todavía estoy preparando y editando estas fotos, pero fue muy divertido y esos son eventos que realmente hay que aprovechar, sobre todo si uno tiene gente con la cual ir, y está buenísimo porque ella también estudia arquitectura y nosotras íbamos y preguntábamos todo lo que podíamos y fue súper divertido por eso. Recorrimos todos los pisos, agarramos todas las bolsas, todos los folletos, todos los caramelos que había para que nos regalen. Nosotros agarramos todo y fue súper divertido, nos súper gustó el evento. Y había muchas cosas gratis también, justo porque habíamos ido el domingo, que fue el día donde se cerró todo el evento. Y charlamos un poco sobre el trabajo de ella en esta entrevista, cómo ella se desenvuelve en lo que es un poco la obra y un poco el estudio, también un poco de todo esto relacionado a la enseñanza, cómo ella se relaciona con los alumnos y cómo quizás a veces tiene que separar esta cuestión de ella misma ser estudiante para pasar a enseñar a los demás. Y esto demuestra cómo la arquitectura se puede vivir desde distintos lugares, porque no solamente es estar en un estudio diseñando o en una construcción dirigiendo una obra, sino que también se da a través de lo que es la enseñanza, a través de la amistad también, porque hablamos un poco de lo que es tener compañeros y grupos de trabajo en la facultad. Y detrás de cada plano siempre hay una mirada, ¿no? Una historia y una forma de habitar el mundo. Porque la arquitectura se construye con vínculos, ¿no? Y bueno, estos fueron todos los temas que nosotros hablamos durante el mes de agosto, fueron muchísimos, pero obviamente tenemos muchas más cosas preparadas para todo lo que se viene en septiembre y los próximos meses. Que además justamente septiembre es el mes de la primavera, así que estamos abiertos a un montón de oportunidades que van a ir surgiendo, ¿no? Fue un mes de mucha profundidad, de emoción, mucha técnica también.
Y fuimos desde París, que empezamos con el edificio Pompidou allá, hasta Posadas con la casa que está al lado de la cafetería Habana. Y también hablamos un poco del fondo del mar, hablamos de todas estas cuestiones con los temas relacionados de hoy en día, que está buenísimo que podamos anclar todos los temas relacionados a la actualidad, ¿no? Y todo esto fue lo que hablamos en Bitácora Arquitectónica. Y bueno, hasta acá llegó la transmisión de hoy. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si les gustó, no se olviden que pueden compartirlo, escribirnos en nuestras redes sociales como La Académica 985 o al 3764 72 77 04. Y cuéntenos qué edificios les gustaría que estemos explorando en futuros programas. Yo soy Alicia, próxima arquitecta, y nos vamos a estar encontrando en el próximo episodio de Bitácora Arquitectónica. Lo que nunca te contaron de los edificios hasta ahora. Bye bye. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura.